Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del curso de Tutoría Intercultural 2. Soy la docente magíster María Jordina Díaz Cornejo. Vamos a desarrollar la unidad 1, la sesión número 1. El título de nuestro tema es ¿qué son los conflictos? Fuentes de conflicto. La capacidad general de nuestro curso consiste en poder analizar y explicar las dimensiones, diversidad e interculturalidad y sus condicionamientos socioculturales, así como alcances y potencialidades para el mejor desarrollo social y educativo de los estudiantes. La capacidad específica consiste en poder analizar y plantear alternativas de prevención sobre los conflictos en la escuela y la sociedad. La capacidad de proceso se centra en poder identificar qué es un conflicto y las fuentes de un conflicto. ¿Cuál es el logro de la sesión de enseñanza-aprendizaje? Al finalizar esta sesión, ustedes podrán identificar qué es un conflicto y cuáles son las fuentes de un conflicto. Reflexionemos sobre nuestra experiencia. Desde tu punto de vista, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo te sientes cuando vives una situación de conflicto? ¿Cómo sueles responder o actuar cuando tienes un conflicto? ¿Qué conflictos suelen presentarse entre compañeros y compañeras de estudios? Aquí tenemos diferentes personajes que a través de una frase nos van a sustentar cómo conciben ellos un conflicto. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de alternativas creativas para responder a los conflictos. Dorothy Thompson, periodista. Asimismo, Richard Linklater, guionista, nos dice, la mayoría de la gente huye del conflicto, cuando para él muchas cosas buenas surgen del conflicto. Para el escritor Paulo Coelho, son las contradicciones las que hacen crecer el amor. Son los conflictos los que permiten que el amor siga a nuestro lado. Para Deborah Taine, lingüista, la cooperación no es la ausencia de conflictos, sino el medio para resolver el conflicto. Y para Cayo Salustio, historiador, la concordancia hace crecer las pequeñas cosas. La discordia arruina las grandes. ¿Qué es un conflicto entonces? Existen diversas definiciones sobre conflictos. Para Raymond Aron señala que el conflicto es una oposición entre grupos de individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles. Para Kenny Bouldit indica que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales. Para Casamayor señala que un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. Entonces, reflexionemos, ¿qué es un conflicto? Los conflictos son parte de la vida, no los podemos evitar, pero sí es necesario encontrar una solución productiva. ¿Para qué? Para que estos se constituyan en una oportunidad de aprendizaje o mejora. Los conflictos pueden darse en un escenario constructivo o también puede darse todo lo contrario, pueden ser destructivos. Si este fuera constructivo, va a favorecer la clarificación y resolución de problemas. Hace partícipe a los implicados en la resolución de los mismos. Posibilita una comunicación más auténtica, ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad, fomenta la cooperación entre la gente al conocerse mejor, permite la solución de un problema latente, ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas. Y cuando el conflicto es nada constructivo, no es constructivo, este conflicto es extremo, puede llevar a la inestabilidad
El conflicto puede romper el flujo de las acciones, modifica la organización. El conflicto extremo va a reducir la confianza en la razón y promueve el comportamiento organizacional. La estructura de un conflicto. Todo conflicto se encuentra compuesto por 3 elementos. El primero son las personas o actores o individuos o grupos implicados en un conflicto, quién o quiénes originan el problema. Todo conflicto consta de 2 partes. El proceso es en el contexto físico donde ocurre, ¿no?, el desarrollo de las relaciones y el punto que aumenta las tensiones. Y el problema. Nos encontramos ahora ante los intereses y necesidades de las partes en conflicto. Etapas de un conflicto o fases de un conflicto. Es fundamental tener conocimiento de las fases del conflicto. Tenemos 4. La primera es desacuerdo. Son los antecedentes del problema. Aquí situamos el comienzo del conflicto. En ese momento intervienen las distintas variables para que el conflicto surja. Detonante. Es esa gotita que llena, que va a rebalsar ese vaso. Es la chispa, el momento en que estalla el conflicto. Nos referimos al acontecimiento en particular, específico, concreto, que va a originar el conflicto. La evolución, todo lo que rodea al detonante, las circunstancias y detalles del mismo. El desenlace, cómo se va a dar solución o se va a agudizar ese conflicto, ¿no? Se produce una ruptura del diálogo seguida de un elevado nivel de tensión. Necesitamos entender la naturaleza del conflicto dentro de una institución educativa, por ejemplo. Para abordar el conflicto es importante entenderlo y comprender su dinámica. Una manera de hacerlo es a través del análisis. ¿Qué situaciones de conflicto pueden presentarse dentro de una institución educativa? Situaciones o relaciones o comportamientos o actitudes, por ejemplo, del directivo, del docente o padres de familia. Veamos un ejemplo a nivel de directivos. El tomar decisiones unilaterales, no respetar los acuerdos tomados por el CONEI, o no rendir cuenta de los recursos económicos de la institución educativa. A nivel de docentes, por ejemplo, maltratar a estudiantes, llamar por apodo a los estudiantes, o discriminar a los padres de familia. A nivel de padres de familia, por ejemplo, sobrevalorar los costos en obras realizadas, interferir en el trabajo docente en la escuela y en el aula, u ofrecer dádivas o regalos a los docentes para que brinden un trato especial a sus hijos. Son ejemplos y muchos más ejemplos que se pueden suscitar dentro de una institución educativa que van a generar conflicto. Entender la naturaleza del conflicto es poder identificar cuáles son las fuentes del conflicto. Y tenemos 6 fuentes de conflicto. Número 1, los valores y creencias. Número 2, la percepción de los hechos. Las necesidades e intereses, las relaciones interpersonales, la estructura y sistema organizacional y los recursos escasos. Vamos a pasar a detallar cada una de ellas. Una de las fuentes que van a generar conflicto son los valores y creencias. Son esos principios que rigen la vida de cada persona. Los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por la otra persona. Por ejemplo, un estudiante que haya sufrido un accidente dentro de la escuela es trasladado a un hospital y necesita que se le haga una transfusión de sangre, pero los padres se oponen debido a sus creencias, ¿no?, a sus ideologías, a la religión a la que profesan. Otra de las fuentes que generan conflicto son las percepciones de los hechos. Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una situación conflictiva en un determinado contexto. Y esto se da mucho en las instituciones educativas y en todo ámbito, ¿no?
que una persona no tenga la información completa de una situación y puede, esto puede detonar en un conflicto. ¿Por qué? Al no tener la información completa de la situación, al estar desinformado, ¿no? Esto va a generar a que se pueda llegar a un malentendido, lo que llamamos el teléfono muchas veces malogrado, ¿no? Y esto no puede generar pues una ruptura dentro de las relaciones interpersonales. Entonces, eh, eh, esto es una situación que puede detonar todo un conflicto dentro de una escuela, ¿no? Otro de las fuentes que pueden generar un conflicto son las necesidades e intereses personales. Un conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos involucrados percibe que se está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y o intereses. El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para que las personas o el grupo puedan desarrollarse. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo que tenemos en el foro de Mónica y Miguel Ángel, ¿no? Cada uno de ellos buscaba satisfacer sus propios intereses, sus propias necesidades. Otra de las fuentes que genera el conflicto son las relaciones interpersonales. Nuevamente vemos aquí el caso de Miguel Ángel y Mónica. Sus relaciones interpersonales no eran nada buenas, ¿no? Ambos no podían tolerarse, ¿no? No había una buena relación interpersonal entre ellos. ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo interactúan los involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas. Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como enemigas o como malas, generándose una posible escalada de conflictos. Ejemplo claro, el de Miguel Ángel con Mónica, ¿no? Así que yo les invito a que si no han entrado todavía al foro, no han leído la casuística, pues lo hagan, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta, y los que lo han hecho ya se habrán dado cuenta, ¿no? De que aquí encontramos dos fuentes de conflicto, ¿no? Las relaciones interpersonales que estaban deterioradas entre ellos, ¿no? Y encontramos también los intereses personales de cada una de las partes, ¿no? Ninguno de los dos quería ceder. Otra de las fuentes de conflictos es la estructura y sistema organizacional. La estructura y sistema de una organización puede ser fuente de conflicto, cuando se permite y se promueve la asimetría del poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas o los procesos inadecuados de la toma de decisión. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, solamente los chicos que están en los primeros puestos son los que van a participar en determinada actividad, ¿no? Estamos generando también una situación de conflicto. Los recursos escasos. Los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos, tangibles o intangibles, es decir, quién recibe qué o quién obtiene tal o cual beneficio. Por ejemplo, la escasez de materiales para desarrollar las clases de educación física puede generar un conflicto, ya que los chicos no tienen, por ejemplo, la cantidad suficiente de pelotas, va a haber un grupo que se queda sin jugar o va a tener que esperar que termine de utilizar el material otro grupo de chicos. Entonces, la escasez de implementos o de materiales va a generar un conflicto entre los mismos estudiantes. Con esto hemos cerrado, ¿no? Este tiempo de esta primera sesión. Yo quisiera en este momento poderles hablar con relación a lo que es nuestra plataforma virtual, ¿no? Y voy a pasar a la plataforma para que podamos nosotros identificar las actividades que tenemos en nuestra plataforma. Nosotros tenemos un espacio de presentación donde ustedes han encontrado allí, ¿no? Mis palabras de bienvenida, una descripción breve de lo que es nuestro curso. Ahí también está un video de bienvenida. Y encontramos también aquí un PPT
corto, ¿no? Que es un tipo introducción al curso, para que podamos entender cuáles son todas las unidades y los temas que vamos a desarrollar durante este ciclo. Tenemos el sílabo del curso, un foro de avisos o de anuncios, ¿no? Un foro de consultas y tenemos también un foro de presentación, que en este foro les voy a pedir que podamos ir ingresando al foro para poder dejar en este espacio, ¿no? Nuestras expectativas. Ahí está aperturado, ya lo he aperturado y lo he habilitado para que ustedes puedan ahí, ¿no? Darme a conocer cuáles son esas expectativas que tienen ustedes con relación al curso, ¿no? Entonces regresamos y nos vamos a la semana 1. Ustedes estamos desarrollando esta semana 1 y en la semana 1 ustedes han podido encontrar todos los materiales que corresponden a esta semana 1 y tenemos el PPT que son los conflictos que acabamos de desarrollar. Tenemos también una lectura complementaria de lo que es conflictos y fuentes de conflicto. Tenemos una actividad evaluativa que es el foro, el caso de Miguel Ángel y Mónica, y tenemos una aquí, hacemos clic al foro y vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar nosotros el link de la lectura, pero yo les recomiendo que entremos por este espacio donde dice, ¿no? Responde y comenta al foro, hacen clic en ese espacio y ahí ustedes van a encontrar, ¿no? Que ya hay una participante que ha respondido, ¿no? Una de sus compañeras ya dio respuesta al foro, ¿no? Está, Susana ha respondido al foro. Ustedes van a encontrar ahí las preguntas del foro y van a encontrar también el caso. Si ustedes le hacen clic, se va a abrir el caso, se descarga, lo van a poder leer. Ahí está el caso de Miguel Ángel y Mónica, van a poderlo leer y para poder responder al foro, ustedes lo que van a hacer es hacer clic acá a responder y van a poder, ¿no? Se va a habilitar el espacio y van a poder dar respuesta, ¿no? A sus preguntas. Ponen ustedes, luego de terminar, pueden subir un archivo, ¿no? O simplemente pueden responder en la pantalla superior y luego ponen enviar al foro, ¿sí? También nosotros vamos a encontrar en la plataforma, vamos a encontrar en esta semana 1, vamos a encontrar hay materiales opcionales que van a ayudar a poder aún más consolidar o ampliar nuestro propósito de nuestra sesión, que es poder saber y tener claro qué es un conflicto y cuáles son estas fuentes de conflicto, pero tenemos también allí un espacio que dice videoconferencia. Este espacio, si ustedes no hacen clic, les va a mandar a abrirse una ventana para poder dar inicio a nuestra reunión a través de, ¿no? Esta página del Zoom. Entonces ponemos abrir Zoom y se va a abrir de inmediato, ¿no? El espacio para poder iniciar nuestra reunión. Nos estamos nosotros encontrando el día lunes, ¿no? El día lunes vamos a estar a la espera ¿no? A la espera de cada uno de ustedes para tener nuestra primera reunión, ¿no? Aquí en este espacio, nuestra primera reunión virtual en este espacio del Zoom. Ahí si alguno lo va a hacer con celular, también tiene el ID, ¿no? El ID para poder entrar con este código, poder ingresar a la plataforma Zoom a través de su equipo móvil, ¿no? Bueno, yo los espero entonces el día lunes a las 7 de la noche para poder tener nuestra primera videoconferencia. Muchas gracias.